Muy buenos días, feliz sábado. El día de hoy en el Evangelio, cuando lo leí, indudablemente sonreí, porque este Evangelio es el del milagro que el centurión romano logra tomar de Jesús cuando intercede por uno de sus criados que estaba enfermo y que dice, con solo una palabra tuya bastará para sanar el enfermo, pues yo tengo criados que cuando les doy una orden ellos obedecen. Si tú pronuncias una orden, una sola palabra tuya, será suficiente para que sane este enfermo. Cuando leía ese texto del Evangelio, les decía que sonreía, no sé, inmediatamente recordaba a muchos predicadores que usan este texto como para dar claves de cómo Dios responde nuestra oración. Tener seguridad, tener firmeza en lo que pedimos, declarar que con una sola palabra de Dios será suficiente, declarar el deseo de Jesús, ir con la convicción, la importancia de interceder por un enfermo, por un hermano, y como si este texto tuviera claves, que sí, las tiene, sobre cómo pedir un milagro o adquirir un milagro de Dios, cuando lo que hay en el centro de este texto es más bien el acto de humildad que este centurión realiza, y es precisamente ese acto de humildad lo que Jesús elogia. Tan así que él, siendo un centurión romano, ni siquiera era judío, ni siquiera tenía ni profesaba una fe directa sobre el Dios único que se le reveló al pueblo de Israel, sino que se acerca por el amor, movido por la compasión, movido por el amor que le tenía a ese siervo, a ese criado suyo, y que además sabía que en Jesús había algo especial, sabía que Jesús era una persona, podríamos decir, con dignidad, que él no era ni siquiera digno de que Jesús fuera a su casa. Una persona con un amor y una persona con una humildad, una sencillez. Una persona que también tiene fe y que también confía en Jesús. Cuando leamos este texto, más que pretender sacar de este texto claves para adquirir de Dios un milagro, más bien sería leer este texto para adquirir claves de cómo ser humildes, de cómo mirar nuestro interior, porque sí es cierto que una sola palabra es suficiente para que una persona sane. Como decimos en misa, ¿una sola palabra tuya bastará para sanarme? Bueno, también es cierto que una sola mirada a nuestro interior sería suficiente para que reconozcamos que necesitamos de Dios, que reconozcamos que que no somos grandes, sino más bien que necesitamos y dependemos totalmente de Dios, que lo que somos es por amor de Dios, no por nuestros méritos. Cuando leamos este Evangelio, tratemos de encontrar ese, ese momento en nuestras vidas donde somos nosotros quienes nos ponemos delante de quien tiene todo el poder, toda la gloria. Es cierto, Dios quiere responder tu oración, pero más que querer responder tu oración, quiere cambiar tu corazón. Y así como al final de este texto Jesús llega a la casa de Pedro y entra y toca a la suegra de Pedro y ella se levanta y empieza a servir, que ese sea el gesto que caracterice a aquellos que tenemos un encuentro con Jesús, aquellos que hemos sido sanados por una palabra de Jesús, servir a nuestros hermanos. Y la única forma para verdaderamente servir es teniendo un corazón humilde. ¿Cuánto se necesita hoy tener un corazón humilde? Alguien que reconozca quiénes somos y que sepa reconocer quién es Jesús. Y este Dios que es el Dios del amor, de la bondad, este Dios que con su sola palabra creó el universo entero, que con su sola palabra hizo que Lázaro saliera de la tumba y que con solo una palabra fue capaz de sanar a un enfermo a distancia. Que sea Él quien el día de hoy pronuncie su palabra sobre nosotros y nosotros, sabiendo que su palabra es vida, podamos escucharla para que su palabra sea quien transforme nuestro diario vivir. Que sea Él, el que tiene palabras de vida eterna, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Tú también crees que una sola palabra de Jesús es capaz de sanar y transformar tu vida? Si en verdad lo crees, trataríamos de escucharlo más, trataríamos de meditar su palabra y sobre todo trataríamos de vivirla, porque su palabra cambia nuestra vida, su palabra es luz en nuestro diario vivir. Si nosotros creemos que Él tiene palabras de vida eterna, escuchémoslo más atentamente, no con arrogancia, sino con humildad. Y entonces, y solo entonces, veremos milagros. Veremos que las cosas cambian cuando nuestro corazón haya aceptado esa palabra. Que tengas un excelente día.